Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Dios le bendiga. Saludo cordial desde mi corazón para todos los televidentes, para todas las amables personas cristianas o no cristianas que ven el programa. Les invito a que se suscriban al canal, apóyenme, difundan los videos. Si a usted le gusta la forma en que comparto la palabra, hágase partícipe de esto y es obra evangelista. Compártala en sus redes. No busco fama ni like, simplemente que el evangelio llegue a muchas personas porque el tiempo es malo, los días cortos y la puerta de la gracia se está cerrando. Bueno, tema de hoy. La doctrina del remanente. Mira, doctrina del remanente, sí. Una doctrina olvidada, poco mencionada en las iglesias, pero hoy vamos a ver que sí existe y tiene tremenda base bíblica y ese le va a ayudar a comprender a usted por qué Jesús dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Base bíblica hoy, Isaías capítulo 1 versículo 9 dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hoy en día tenemos un problema con la exposición de la palabra. Algunos o muchos predicadores se atrevían a decir, pero no use la palabra doctrina. Pues a la gente no le gusta la doctrina. Y para esos predicadores, pues la doctrina y la teología o la palabra no son importantes. Ellos quieren dar sermones sobre las necesidades del hombre, sermones centrados en el hombre, en el yo, en lugar de predicar palabra. Así que no les oímos muchos sermones sobre la doctrina de la soteriología, demonología, la justificación, la santificación, mucho menos del infierno, o la predestinación, o la reprobación, o la ira de Dios, o la demonología, para hablar de eclesiología, soteriología, etc. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no quieren ser reprobados. Y hoy en día la mayoría de los sermones están centrados en el hombre, en lugar de estar centrados en Dios y estar centrados en la palabra, ser sermones cristocéntricos. A mí no me da miedo predicar sobre la doctrina, pero la mayoría de los predicadores hoy en día comienzan pensando en las necesidades del hombre en lugar de pensar en las doctrinas y las verdades teológicas de la Escritura, que, como dijo Jesús, conoceréis la verdad, que es Él y su palabra, y esta verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del poder del pecado, de la idolatría, del ego del hombre. Entonces, por ejemplo, miremos algunos títulos por dar algunos ejemplos de algunos sermones que hoy en día se dan. Asumiendo la responsabilidad de tu vida, permanecer enamorado de Cristo, cura para la vida común y corriente, perder para empezar a vivir, siendo mejor persona, vive tu mejor vida, descubre tu identidad, manejando tu estado de ánimo, controlando tus emociones. Dios tiene grandes cosas para ti. Se te abrirán las puertas. Yo no digo que esos sermones no sirvan para nada. Tendrán algo positivo, pero no van a fundamentar a las personas en Cristo y su palabra. Y cuando venga la tentación, cuando venga el problema, cuando venga el enfrentamiento en que le van a sacudir su vida, no saben qué hacer porque no conocen palabra. ¿Qué hizo Jesús? Yo le pregunto a usted. ¿Qué hizo Jesús cuando se le presentó el diablo en persona y cara a cara lo frenteó y le dijo: dígale a estas piedras que se conviertan en pan? ¿Se puso a cantar? No, espere que estoy centrada, espérame que tenga mejor ánimo porque ahorita me siento un poco agotada. No, él le respondió inmediatamente: escrito está, escrito está, escrito está. Usó la palabra. Pero oye, ¿usted qué le va a decir que empezando a vivir, manejando tus emociones? Entonces, puede que tengan algo positivo, pero la gente no tiene fundamento bíblico, sino emocional y psicológico. Entonces, cuando la gente se acostumbra a escuchar este tipo de predicación,
pues ellos van a salir contentos, los hacen reír, los hacen sentir bien. Pero a veces hasta les hablan cosas infantiles. Pero y semana tras semana, domingo tras domingo, en muchas iglesias evangélicas, por eso es que está la iglesia como está, tibia, mundanalizada. Dizque contextualizándose con los cambios del mundo. No, es el mundo que tiene que adaptarse a la palabra y someterse al imperio de la palabra, y no la iglesia y la palabra someterse a las ideologías degeneradas que están saliendo. Por eso, mi amigo, ¿qué es la predicación? La predicación tiene que ser bíblica, lógica, ardiente, firme, con autoridad, sin miedo. Pero no, hoy no se predica fuerte, no se habla sobre el pecado, porque la gente se ofende y se va de la iglesia, se le van los diezmos. No, una predicación bíblica que viene a través de un hombre bíblico será con autoridad, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, miremos la doctrina del remanente. ¿Qué dice nuestro texto? Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma y semejante a Gomorra, vendríamos a ser. Si Jehová no nos hubiese dejado un resto pequeño, ojo eso. Y esa palabra hebrea traducida resto, la voy a hablar fonéticamente, dice Saf Red con doble D, Saf con W, Red, doble I D. Significa un sobreviviente. Y cuando los antiguos rabinos tradujeron la palabra del hebreo Saf Red al griego, en la Septuaginta utilizaron la palabra griega esperma, que significa semilla. Dice, si Jehová de los ejércitos no hubiera dejado una semilla, una pequeña semilla, solo un pequeño grupo de fieles seguidores hubieran sido totalmente destruidos por la ira de Dios, al igual que fueron, y pone de ejemplo a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué es entonces la doctrina del remanente? Es que Dios siempre va a preservar un pequeño grupo de gente fiel, y Él los va a guardar y los va a sustentar a través de las tribulaciones, a través de los fuegos de los juicios, para encontrarse con Él en el cielo en su debido momento. Esa es la doctrina del remanente. Ese es el mensaje que le tengo hoy. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado una pequeña semilla, un resto pequeño como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Isaías, el gran profeta Isaías, que es se le dice que Isaías es el libro el Evangelio del Antiguo Testamento. Él entregó el mensaje de Dios sobre el juicio, pero el profeta también Isaías dio un mensaje de esperanza. En el libro de Isaías se habla que la tierra será juzgada y destruida, pero sin embargo no importa lo que le suceda a una nación, a un pueblo, Dios siempre va a preservar un remanente fiel, una semilla, un pequeño grupo de supervivientes o sobrevivientes fieles a la fe. Y ese remanente se va a convertir en la fundación del reino de Dios, del reino de Cristo, aquí en la tierra. Esa es la doctrina del remanente. Vuelvo y le leo Isaías, capítulo 1, versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Isaías 1:9. En primera instancia, la doctrina del remanente se encuentra a través de todo el libro de Isaías. En Isaías 11, por ejemplo, leemos: Jehová alzará otra vez su mano para recobrar, escuche, el remanente de su pueblo. Y otro versículo en ese capítulo dice: y habrá camino para el remanente de su pueblo. Isaías 11:16. Y en el capítulo 37 de Isaías dice: eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Isaías 37:4. Entonces aquí vemos que la palabra remanente es mencionada 2 veces después de ese capítulo.
En Isaías 37, versículo 31, versículo 32 dice: y lo que hubiere quedado, porque de Jerusalén saldrá un remanente. Entonces, vemos también en Isaías 46, versículo 3 dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Entonces vemos también, dando un salto en el Nuevo Testamento, también aparece la doctrina del remanente en el libro de Romanos. Cuando el apóstol Pablo dijo allá en Romanos 9:27, también Isaías, clamante a Israel, dice: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y esto está a punto de cumplirse. Cuando el anticristo desate su persecución contra el pueblo judío en la gran tribulación, solo un remanente. Se cree que las 2/3 partes del pueblo de Israel va a desaparecer. Van a morir y queda un remanente. Y como antes lo dijo Isaías en Romanos 9:29, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces vea que Isaías empezó su mensaje descubriendo el pecado del pueblo. ¿Por qué vienen los juicios? Porque la gente se aleja de Dios. Ya lo que de pronto le va a sorprender a muchos. Según la concepción hebrea, judía de hoy en día, los judíos y muchos rabinos creen que cuando empiezan a haber todas estas catástrofes, terremotos, toda esta serie de inundaciones, de deslaves, toda esta serie de destrucción geológica, es porque la iglesia, escúcheme, es porque el pueblo de Dios está mal delante de Dios y su adoración no le agrada a Dios. Entonces, para que pensemos, y todo esto que está pasando no es que Dios vaya a mandando terremotos y rayos y centellas e incendios por todos lados. Usted ve que el diablo se mueve y Dios le permite al diablo hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica a través de Satanás. Entonces, pensemos qué es lo que está pasando en el mundo. Cuando el mundo reciba el día de la ira del Señor, eso va a ser catastrófico. Obviamente la iglesia del Señor no va a estar para eso. Pero mientras tanto tenemos que pensar seriamente en afirmarnos y agarrarnos de Dios, porque las cosas se van a complicar para todo el mundo. Y Jesús lo dijo desde un principio resumidito: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Con Cristo somos más que vencedores, pero tenemos que estar listos para enfrentar lo que sea, listos para morir. Si tenemos que enfrentar la persecución y morir por Cristo, sería un honor, una bendición. Dice: no temáis a los que matan al cuerpo, temed a aquel que puede matar al cuerpo y después mandar el alma al infierno. Ese se llama Cristo Jesús. Así que, como dice Isaías 1:4, cuando habló, llamó, Dios usó a Isaías para exhortar duramente a la clase política religiosa de Israel en su tiempo. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, dejaron a Dios, provocaron al santo Israel, se volvieron atrás. ¿No está pasando lo mismo hoy en día con las iglesias, con muchos países? ¿No le volteó la espalda Colombia a Dios? ¿No se prostituyeron las grandes misiones y muchos líderes y mucha gente que otrora era vertical con la palabra, ahora eso están más mundanalizados que el mundo? Entonces, ¿qué Dios ha hecho? Ha permitido que el diablo empiece a controlar este país. Y no estamos todos siendo apretados económicamente, preocupados por el futuro inmediato que se está presentando. ¿Por qué? Gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Salga usted a su ciudad, salga usted a su pueblo, salga usted a la zona rosa de su vereda.
o de su municipio, o de su ciudad pequeña o gran ciudad, como la quiera llamar usted. Todas las cantinas viven llenas, las discotecas, los prostíbulos, los moteles, los hostales. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Cómo está la seguridad en las calles? Atracando, robando y matando. ¿Por qué? Porque la gente le ha volteado la espalda a Dios y porque la iglesia se ha mundanalizado, se ha prostituido y ya no se predica el evangelio como debe predicarse. Y fuera de eso, la gente no sale a predicar el evangelio. Muchos creen que saliendo cada 8 días, hoy son unos héroes. No han leído el libro de los Hechos y todos los días, el libro de los Hechos, todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban. Y hay que trabajar en la obra de Dios de día y de noche. Eso no se ve ya. Culto ya cuántas iglesias, y tengo que ser honesto con ustedes, entre eso la mía, no quisieron volver a los cultos del domingo por la noche, sino que vamos a pasar en familia. Cuando yo fui a mirar qué era lo que era pasar en familia, todos pegados al celular y todos pegados al televisor. Eso era pasar en familia y la casa de Dios sola. Entonces, ¿qué esperamos? Dios es paciente, pero Dios también se cansa. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Permitir que el diablo empiece a azotar este país y lo va a azotar más. Entonces, y ahí está usted y estoy yo y vamos a llevar del bulto. O sobrevivimos en la fe, nos agarramos a Dios, pero ¿van a ser todos los cristianos? ¿Va a ser todo el mundo? No, un remanente. ¿Por qué? Porque gente pecadora cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ir al Santo Israel, se volvieron atrás. ¿No se está viviendo literalmente ese texto? El mismo pecado de hace 2000, 3000, 4000 años es el mismo pecado de ahora, y ahora es más grave el pecado por la tecnología y porque la gente en su mayoría, por lo menos en Occidente, ha oído, aunque sea una vez en la vida, el Evangelio, y muchos tienen Biblias y Nuevos Testamentos de A3 y de A4 pudriéndose allá en sus anaqueles, y las cucarachas, hasta las pulgas y los grillos van a ir al cielo y ellos se van a ir para el infierno porque no quieren leer la palabra, no quieren saber nada de Dios, les gusta es vivir cargados de maldad, vivir en malignidad, vivir en depravación. Entonces, ¿qué hace eso? Provocan la ira de Dios, se volvieron atrás. Bueno, entonces, el que tenga oído para oír, que oiga. Ahora, mire lo que dice el profeta Isaías en 1:7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿No está pasando eso por allá en el sur del país, en el Huila, en el Tolima, en el Cauca, en el Valle del Cauca, en Nariño, allá al sur del país, de Meta para abajo, en Valpés, en el Alto, en Bichada? En Amazonas? Entonces, ¿cómo está el norte de Santander? Entonces, ¿de qué nos quejamos? Somos víctimas de nuestro propio invento porque nosotros estamos dejando que el diablo destruya este país. No hemos entendido. Hay que volverse a Dios, hay que renunciar al pecado, hay que volver a la escritura, hay que volver a predicar palabra que cambie sin miedo. Pero no, porque es que la gente se me va. ¿Qué más dijo finalmente Isaías? Dijo que si Dios no hubiese intervenido en estas situaciones, ellos hubieran desaparecido completamente. Si Dios no interviene a su tiempo con esta depravación, con esta malignidad, con esta maldad que se ve, ninguno de la iglesia se va a salvar. Isaías 1:9 lo dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Porque ya estamos viviendo los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Y si no, ¿por qué hoy en día se ordena al ministerio gente que no llena mínimamente los requisitos de Dios? Primero, no son llamados por Dios, y segundo, son hijos depravados que han dejado a Jehová y viven esclavos de su concupiscencia y su lascivia. Entonces, ahí está la doctrina en el libro de Isaías. Ahora, en segundo punto, la doctrina del remanente, como le dije hace unos minutos, se encuentra en toda la escritura.
Y vuelvo y le hago énfasis y le machaco Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos de imagen a Gomorra. Entonces, por ejemplo, en Génesis 6:7 aparece la doctrina del remanente. Dijo Jehová: raré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. ¿Por qué? Por su maldad. Esa es la advertencia del juicio. Pero hubo alguien, unas personitas. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Se cree, según los antropólogos cristianos, que en el tiempo de Noé, donde él vivía, había un promedio de unos 300,000 o 400,000 personas. Y él les predicó durante 120 años. ¿Y cuántos se salvan? Miren. 8 personas se salvaron de 300,000. ¿Cuántos se van a salvar de aquí en esta ciudad que se le ha predicado el evangelio por más de 80 años? Yo he gastado prácticamente más de 40 años predicando calle a calle, barrio a barrio, comuna a comuna, olla tras olla. Me he metido a predicar. He sido amenazado, he sido desafiado, he estado a punto de perder la vida. Pero aquí estoy. Pero ¿cuántos son salvos? ¿Cuántos? Yo le puedo mostrar las manos a usted para la gloria de Dios. Que mis manos están libres de la sangre de los seres humanos que viven o de las almas que viven en esta ciudad, porque he tratado de llegarle al 100% de las personas. Y Dios me tiene a través de esta medio de comunicación hace 12 años predicando el evangelio como es, y hasta el mismo pueblo de Dios se ha levantado y han ido a la gerencia de este canal a pedir que saquen a ese hombre, no lo queremos ver. Aquí vinieron, me amenazaron, supuestos siervos de Dios, y aquí estoy, y seguiré predicando el evangelio, guste a la que le guste y duela a la que duela. Por eso, mi amigo, de esas 350,000 o 320,000 que hay en esta ciudad, ¿cuántos serán salvos? Si en una población semejante a la población del tiempo Noé se salvaron 8, ¿cuántos se van a salvar de esta ciudad? Haga cuenta. Entonces Noé y su familia fueron remanente pequeño que Dios preservó del diluvio. Entonces vemos la doctrina del remanente también en la vida de Abraham, quien fue llamado fuera de Ur de los Caldeos y se volvió el remanente de Dios en la tierra. Era uno solo en aquel entonces. Vemos también en Éxodo cuando Dios guió al remanente de su pueblo fuera de la esclavitud en Egipto por la mano de ¿quién? De Moisés. Lo vemos también con Gedeón y su pequeña banda de los 300 guerreros contra las fuerzas poderosísimas de los madianitas. Lo vemos en el rey David con su pequeña banda de marginados contra el gran rey el rey Saúl. Lo vemos en Samuel y todos los profetas que estaban en contra de las prácticas idolátricas, paganas y corruptas de aquel entonces y lo que hacían sus crueles ejércitos. Lo vemos en Jesús y su pequeño grupo de discípulos en el periodo de la iglesia. Jesús enfrentando al gran imperio romano con 12 hombres. Y por último vemos la doctrina del remanente en el periodo de la gran tribulación, cuando la Biblia dice que la ira de Satanás va a venir contra Israel y contra el resto de la descendencia de ella y contra todo aquel que lo resista. ¿Estará la iglesia acá? ¿Sí o no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Usted no se preocupe si va a estar la iglesia en la gran tribulación, al principio, en la mitad o toda la gran tribulación. Preocúpese por vivir listo en santidad, porque en cualquier momento usted se va. Nadie tenemos la vida comprada. Por eso usted tiene que estar listo ya. Así que sus vestiduras sean blancas, sin mancha y sin arruga. Dedíquese a buscar de Dios, cumpla sus deberes de esposo, de madre, pero no descuide su relación con Dios. Y no deje de ir a la iglesia, y no deje de venir a orar, y no deje de venir a los ayunos, y no deje de venir a las vigilias, que pocas veces se hace, porque la gente no quiere. Vigilia de 3 horas, y la gente se queja. Entonces, la ira de Satanás está por desatarse, ya está empezando. Entonces, mi amigo, va a quedar un grupo pequeño en la gran tribulación y es el grupo
de Israel. ¿Se acuerda de Génesis de Isaías 1:9? Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos semejantes a Gomorra. Isaías 1:9. La tercera cosa es la doctrina del remanente es cierta hoy. En los días del diluvio, ¿cuántos hubo? 8. Noé y su familia, ese fue el remanente. En el día cuando Dios llamó a Abraham, ¿cuántos había? 1, ese fue el remanente en los días de la apostasía de Israel. Y cuando hubo la apostasía que amenazaron a Elías, Dios le dijo que se había reservado 7,000 hombres que no habían doblado rodilla ante Baal. Romanos 11:4. Ese fue el remanente y el Señor Jesucristo nos dijo que solamente unos pocos serían salvos. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 7:13-14? Entrad por la puerta estrecha. Escucha, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, miles, decenas, millones son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que lo hallan. Ese es el remanente. ¿En cuál remanente está usted? ¿En el super remanente donde va Raimundo y todo el mundo? ¿O se acuerda allá y y le acuerdo allá en lo que dice en Isaías? Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces, ¿en cuál remanente está usted? Pocos son los que lo hallan. Entonces, ¿serás uno de los pocos que encuentran a Jesús en este tiempo? ¿Quieres tú ser salvo o amarás más las tinieblas que la luz? Pocos son los que la hallan. Entonces, ¿a dónde irá el resto? Al castigo eterno. ¿A dónde? Al infierno. Mateo 25:46. Yo lo invito a que venga a mi iglesia, oiga palabra y sea salvo. Y se haga parte del remanente de Dios. Como alguien le dijo a Spurgeon, entonces, señor Spurgeon, ¿usted cree que algunos no van a creer ni aceptar a Jesús y ser salvos? Dice, no importa lo que usted haga, dijo Spurgeon, no importa lo mucho que usted predique, no importa lo mucho que usted trabaje. ¿Qué doctrina tan desesperante? Spurgeon le contestó, no, no es así. Sé que algunos de los muchos abrirán sus corazones, algunos se arrepentirán y serán salvos. Ellos serán el remanente. Por eso hay que salir a predicar. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces este es el consuelo de Dios que le da a su pueblo en la doctrina del remanente. Encontraremos incredulidad, rechazo, apatía, odio, persecución, cárcel, muerte, pero algunos serán salvos, algunos serán purificados, algunos serán lavados con la sangre de Cristo. Algunos van a dejar el mundo, su vida egoísta, su pecado, su inmundicia, y van a entrar por la puerta estrecha. Es una gran cosa, vale la pena. ¿Cuántos estaban en el aposento alto después, cuando vino el Espíritu Santo? ¿Cuántos? Habían 120. ¿Y el resto dónde estaba? De las multitudes que seguían y querían hacer al Mesías, al Cristo de la gloria, querían hacerlo rey. ¿Dónde estaban? Allí. Solamente 120, entre eso la Virgen María. Así que si usted es un seguidor de la Virgen María, haga lo que la Virgen María reconoció a Jesús, la Madre de Cristo Jesús aquí en la tierra, reconoció a su Hijo como Señor y Salvador, y la sangre de Cristo limpió el pecado de la Virgen María. No crea el mito ese de la Inmaculada, eso es mentira, eso es un negocio. Así que yo creo que es maravilloso ser parte del remanente. Y termino con Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, es decir, remanente, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces yo le pido a través de este programa que venga a Cristo Jesús, se arrepienta, le pida perdón a Dios de corazón. Porque Él dice, el que a mí viene yo no lo echo afuera. Forma parte del pequeño remanente, la manada pequeña que Dios quiere conformar con usted. Pero si usted prefiere al mundo, hágalo. Es su decisión y ya sabe cuál es su destino. Dios quiere limpiarlo de su pecado con su sangre. Sé salvo por Él ahora.
Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios le guarde. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones para todos.